Bienvenidas todas las personas participantes que nos acompañan el día de hoy. Dentro de los ejes del programa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra una visión integral y amplia participación ciudadana para alcanzar la protección y desarrollo del ambiente y lograr una ciudad sustentable o sostenible. De ello nos hablará la doctora Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente, quien presenta para este taller de intercambio de buenas prácticas, gestión municipal y derecho al buen gobierno, dos programas relevantes de la SEDEMA. El primero, cosecha de lluvia, y el segundo, infraestructura verde y azul. En ambos destaca la problemática socioambiental como punto de partida, así como la planeación, ejecución e impacto en la ciudad. Estamos seguros que dentro de sus municipios y sus estados existen un importante número de programas estratégicos que nos gustaría compartieran con nosotros, pues sin duda el trabajo en equipo y bien organizado siempre arrojará los mejores resultados. Como parte del taller de intercambio de buenas prácticas, gestión municipal y derecho al buen gobierno, voy a comentar con ustedes dos de los programas ambientales de la Ciudad de México, el programa de cosecha de lluvia y el programa de infraestructura verde y azul. Estos programas parten de un trabajo que con la jefa de gobierno y un equipo de investigadores realizamos previo a la administración de la doctora Sheinbaum, en donde a partir del conjunto de estudios que hay sobre la región, de manera particular sobre la Ciudad de México, estudios científicos de gran profundidad y también de un enorme trabajo social en cada una de las colonias, en cada una de las calles de la ciudad, se identificaron las necesidades, las aspiraciones y las posibilidades tecnológicas y de recursos para el impulso de los distintos programas de la ciudad. Estos dos que les voy a comentar forman parte de este conjunto diseñado como parte del gobierno de la doctora Sheinbaum. El primero de ellos es el programa de cosecha de lluvia. Este programa parte de un análisis de este conjunto de problemas sociales y ambientales que constituyen el problema del agua en la ciudad. Una primera de ellas tiene que ver con las dificultades en el acceso al agua. Y las dificultades en el acceso al agua tienen que ver con condiciones tecnológicas, con condiciones históricas, con condiciones sociales y con condiciones ecológicas también. Una de las primeras es que existe una dotación inequitativa en la ciudad, donde tenemos unas zonas que a lo largo de mucho tiempo han sido las privilegiadas de alguna manera en recibir la mayor cantidad de agua, porque es justo la zona por donde entra una de las fuentes más importantes de abasto del agua en la ciudad, que es el sistema Lerma-Cutzamala. Esto hace que una muy buena proporción de esta agua que viene de otras regiones cercanas a la Ciudad de México se queden principalmente en el poniente y una parte muy importante del oriente de la ciudad sufra desabasto importante. Otra de las cosas también importantes alrededor de la problemática social y ambiental de la disponibilidad y del abasto, del acceso al agua en la ciudad, tiene que ver con cuestiones de sobreexplotación del acuífero. El acuífero de nuestra ciudad, que es otra de las fuentes de las cuales se abastece la Ciudad de México, está sobreexplotado a lo largo de muchísimo tiempo. La Ciudad de México se ha abastecido también de sus manantiales y de sus acuíferos propios, de los cuales se extrae aproximadamente el 70%, pero con el crecimiento poblacional de la Ciudad de México, así como con las formas de uso de este recurso, hemos llegado a una sobreexplotación de este acuífero, extrayendo mucho más que lo que cada temporada de lluvias logra recargarse.
hay una gran cantidad de agua que llueve, que se precipita, que cae en forma de lluvia en la Ciudad de México. Este es otro de los elementos de las consideraciones de este programa. Y esa enorme cantidad de agua, de lluvia, que cae en la Ciudad de México a lo largo de muchísimo tiempo, simplemente se ha sumado a el sistema de drenaje y alcantarillado y se saca de la ciudad sin aprovecharlo de manera apropiada. Un elemento además central que se suma también a la problemática ambiental y social asociada al agua es que las condiciones climáticas a nivel global están intensificando la variabilidad en términos de condiciones de precipitación y de sequía, y eso coloca a la sociedad, a nosotros como ciudad, en una condición problemática también para atender. Bajo estas consideraciones, el programa de cosecha de lluvia se genera a partir de distintas fases. Una primera que tiene que ver con este proceso de planeación que, como les comento, plantea el análisis de este conjunto de información sobre la ciudad, sobre las colonias a intervenir, sobre las necesidades de la gente, y que nos permitieron identificar las zonas con mayor problemas de acceso o con problemas de desabasto, digamos. Otro de las consideraciones que nosotros identificamos para el diseño de este programa es el grado de marginación económica que existe en distintas zonas de la ciudad, de manera que nosotros hicimos un cruce entre cuáles eran las zonas con más problemas de ingreso económico, cuáles aquellas también con más problemas de desabasto, y cruzando esto nos permitió generar uno de los criterios de las reglas de operación, que es lo que conduce este programa. Diseñamos entonces estas reglas de operación donde nosotros definimos las zonas de la ciudad en donde es prioritario, donde es importante que vayamos a trabajar en este programa de cosecha de lluvia. ¿Qué sigue una vez que nosotros generamos estas reglas de operación? Bueno, publicamos estas reglas de operación y las difundimos de manera que la gente que tiene este tipo de problemáticas que les he descrito pueda conocer los requisitos que se necesitan, las formas a las cuales se puede acceder, y además nosotros vamos a los sitios, a estas colonias donde la gente vive, damos pláticas en zonas comunes, en parques, en pequeñas plazas a las cuales la gente va, de manera que puedan saber exactamente qué les estamos ofreciendo, qué necesitan para poder ser parte de este programa. Hacen un primer registro, nosotros recibimos ese registro, hacemos una selección en función de estos criterios que les acabo de comentar, si efectivamente están en estas zonas consideradas de cierto nivel de marginación, de cierto nivel de desabasto. Y posteriormente, una vez que tenemos ese registro, una vez que hemos hecho este proceso de selección sabiendo que se cumple con los criterios establecidos en estas reglas de operación que publicamos, hacemos una visita técnica. Para eso, nosotros en el programa de cosecha de lluvia tenemos distintos tipos de personas que trabajan con nosotros. Tenemos un grupo amplio de promotores en los cuales nosotros basamos el corazón de nuestro trabajo, promotores que han sido capacitados a lo largo de estos años, que conocen, por supuesto, la problemática del agua en la ciudad, la problemática social en general también de la ciudad, y también conocen con precisión cuál es el procedimiento técnico que se sigue para la instalación de un sistema de cosecha de lluvia. Tenemos además un conjunto de empresas o una empresa, dependiendo de cómo haya sido el proceso de adjudicación a través de una licitación pública nacional, que es siempre como funcionamos
en la mayor parte de los contratos que se realizan en el gobierno de la ciudad. Y estas empresas, junto con nuestro personal, junto con estos promotores que trabajan con nosotros, realizan estas visitas técnicas para evaluar la viabilidad de instalar un sistema de cosecha de lluvia. Y la viabilidad consiste en revisar si efectivamente tienen un espacio para poder recibir el tinaco o el recipiente en el cual se va a almacenar el agua cosechada de la lluvia, si la techumbre tiene condiciones de seguridad para que efectivamente el equipo técnico pueda hacer el trabajo de instalación sin sufrir, sin tener ningún riesgo, o bien si esta vivienda necesita cierto tipo de adecuaciones. Una vez que se define que efectivamente la casa es viable de tener un sistema de cosecha de lluvia porque tiene el espacio, porque su techumbre es apropiada para recibir este trabajo que se hace en la instalación y o que la familia necesita hacer cierto tipo de adecuaciones y las hace, entonces llegan nuestros técnicos a hacer la instalación del sistema. El sistema es en realidad bastante sencillo, cumple, digamos, algo que a lo largo de muchísimo tiempo en muchas de las casas de menores ingresos y también en el medio rural de nuestro país y de muchos otros lugares del mundo se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Y es que la gente ha cosechado en distintos tipos de recipientes el agua que cae como lluvia. Y lo que nosotros hacemos en estos sistemas de instalación es, una vez adecuado los techos, las techumbres de estas viviendas, se colocan un conjunto de canaletas, de dispositivos, de tubos que bajan hacia un sistema que primero hace una división entre lo que se conoce como primeras aguas, que son las aguas menos limpias porque caen en el techo que normalmente ha acumulado cierto tipo de partículas de polvo, pasan por este separador de primeras aguas y posteriormente pasan a el sistema de almacenamiento. El cosechador de lluvia, el sistema que nosotros instalamos en la ciudad, contiene además otras partes que permiten el filtrado de esta agua de lluvia para que tenga una mejor calidad y tiene también un sistema de bombeo que permite integrarlo al sistema de abasto en general de la casa. Esta agua que en este programa nosotros invitamos a la gente a que participe y que coseche en su vivienda y que ayudamos en las viviendas de menores ingresos, permite que la gente cubra una gran cantidad de las necesidades de abasto que tiene. No es agua para consumo directo porque no llegamos a un filtro, a un tratamiento para potabilización, pero sí para cubrir la mayor parte de las necesidades que una vivienda tiene de limpieza, de lavado, de patios, de riego, etcétera. Hay dos elementos más que nosotros hacemos de manera intensa con quien coloca o nos permite que le coloquemos un sistema de cosecha de lluvia. Hacemos un trabajo de capacitación para que hagan un buen uso y un buen mantenimiento de estos sistemas. Hay varias cosas que son fundamentales para que estos sistemas cumplan con el propósito que hemos planteado, que es que sirvan de mejor manera a las familias, y es que cuiden que sus techumbres estén limpias. En la medida en que los techos de las casas se mantengan limpias, se barran, se cuiden, particularmente hay algunas casas en donde acostumbran a tener algunos de sus animales de compañía en las azoteas y eso no es apropiado para un sistema de cosecha de lluvia porque eso hace que las heces de estos animales de compañía contaminen estos techos y por lo tanto también el agua que después
estará destinado a los usos en las casas. Hacemos además un proceso de acompañamiento a las viviendas, porque nos interesa mucho que las familias que tienen acceso a estos sistemas pues tengan un agua de buena calidad y por lo tanto hacemos un monitoreo de que sus sistemas están funcionando bien, de que sí están haciendo un uso apropiado de esta agua, y hacemos entonces un monitoreo de la calidad del agua. Una vez que hacemos la instalación de estos sistemas en la ciudad, cada año establecemos un monitoreo en una muestra determinada de viviendas en donde hemos instalado para conocer que efectivamente el agua tiene una calidad buena para el uso que nosotros hemos definido. Y finalmente, una de las cosas que nos interesa mucho hacer es conocer los testimonios de la gente, y para eso hacemos encuestas de seguimiento, recogemos la perspectiva, las recomendaciones, las sugerencias de la gente y los testimonios de la gente. Hay historias hermosísimas asociadas a este programa, particularmente asociadas a los grupos de mujeres que han sido beneficiarias de él. Una de las cosas importantes del trabajo en este programa es que a la fecha, ahora que estamos a mediados del año 2022, nosotros tenemos casi 40,000 sistemas de cosecha ya instalados en 9 de las alcaldías de la ciudad, en donde el 67% de los sitios en donde hemos instalado estos sistemas de cosecha de lluvia son liderados por mujeres. Y esto tiene implicaciones muy importantes asociados a lo que les comentaba al principio en el diagnóstico, porque es alrededor del 80% de los casos en donde falta agua, que son las mujeres adultas y niñas quienes se encargan del abasto del agua en sus hogares. Es parte de una realidad que se da no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y por eso tan importante identificar y apoyar a este conjunto de hogares liderados por mujeres, en donde, como les comento, 67% de estos casi 40,000 sistemas que hemos instalado en la ciudad han sido en viviendas liderados por mujeres. Hay otro tipo de beneficios muy importantes asociados a este programa. Uno tiene que ver con, por supuesto, el uso, el tener este recurso disponible para las familias, para las viviendas, para las personas que están ahí, pero la otra tiene que ver también con la disminución en la presión que nosotros ejercemos sobre los ecosistemas naturales, de manera particular sobre el acuífero de la Ciudad de México. En la medida en que nosotros utilizamos el agua de lluvia, nosotros estamos disminuyendo la presión, la necesidad de extraer de los montones de pozos que extraen agua del acuífero de la región, de esta zona del Valle de México. Y eso permite entonces que podamos tener un abasto durante 6 y 8 meses, quitar esta presión de extracción en los pozos y también quitarle presión a la red de distribución que lleva el agua a abastecer a distintas partes de la ciudad. Y esto tiene otro tipo de implicaciones, porque dejar de extraer en los pozos y dejar de distribuir o disminuir la presión de distribución en la red implica también disminuir el consumo energético que nosotros hacemos para este movimiento del agua que necesitamos. Y esa disminución tiene también un efecto muy importante
en las emisiones que nosotros dejamos de generar a la atmósfera de los gases contaminantes que están provocando el cambio climático. Llega a ser tan importante esta disminución que nosotros generamos y que seguiremos conduciendo en la ciudad a lo largo de de esta administración, y esperamos que en las próximas, y esperamos que mucha más gente de manera autónoma establezca sus sistemas en sus viviendas, pagando ellos mismos, la gente que tenga los recursos, que la disminución en el gasto energético y por lo tanto en la producción de emisiones a la atmósfera suma cantidades que ya cuentan en esta disminución que la ciudad ha establecido como parte del compromiso para disminuir la huella de carbono que la ciudad está aportando al mundo, y por lo tanto la huella que dejaremos de emitir, y buscar así que cualquiera de los escenarios negativos que están planteados para el cambio climático puedan disminuir estos escenarios poco propicios para la vida. El segundo programa del que quiero hablarles es al que hemos nombrado Infraestructura Verde y Azul. El concepto de infraestructura verde y azul es un concepto cada vez más generalizado, más común en el mundo, para referirse a toda aquella infraestructura que permite mejorar las áreas verdes y aquellas condiciones ambientales que propician que la naturaleza exista al interior de las zonas urbanas. A lo largo de muchísimo tiempo, la forma en la que las ciudades se han conducido y han crecido ha sido considerando a la naturaleza como una especie de escenografía. Este sitio que está alrededor, que está afuera, que es muy hermoso, pero que solamente hay que ir a ver de vez en cuando, pero donde no dejamos que penetre al interior de las zonas urbanas. Y eso tiene colocadas a las ciudades y a nosotros y a la naturaleza en general en un riesgo importante, en un riesgo que nosotros hemos ido presionando cada vez más, justo por aislarla, por cubrir de cemento impermeable todos estos espacios que evitamos. Y el planteamiento de la infraestructura verde es ver cómo las ciudades recuperan no solamente esta belleza que ofrecen las áreas verdes, sino también el conjunto de servicios ambientales, de servicios ecosistémicos que ofrecen estas áreas verdes, que mejoran la calidad del aire, que permiten que el agua se infiltre hacia el acuífero, que permiten el control del clima, que permiten el control de la temperatura que tenemos en las ciudades, que permiten un paisaje hermoso para que la gente pueda pasear, pueda reunirse, pueda descansar, pueda estar contenta, sana y feliz, porque incluso está documentado que las áreas verdes ejercen una influencia positiva en distintos tipos de enfermedades, tanto las que se sienten en el cuerpo como aquellas que provienen, digamos, del mundo de las emociones. Y además permiten que haya distintos tipos de condiciones para que se ejerzan el conjunto de derechos, el derecho a un espacio público, el derecho a la convivencia, el derecho al encuentro, que es una de las ideas que refuerzan la condición de la ciudad como un sitio que propicia la convivencia y la democracia incluso. En el caso de la Ciudad de México, así como les comenté en el programa de cosecha de lluvia, que para diseñarlo
generamos un diagnóstico sobre las condiciones de la ciudad y las particularidades que teníamos que considerar para hacer el diseño del Programa Especial de Infraestructura Verde y Azul, nosotros caracterizamos, analizamos a la Ciudad de México, y una de las cosas con las que encontramos es que hay una insuficiente cantidad de áreas verdes en la ciudad, que es como la encontramos y como la diagnosticamos en el año 2018, y además un acceso desigual. En la Ciudad de México, dependiendo del área en la cual ustedes se encuentren, van a poder encontrar alcaldías en las cuales hay aproximadamente 2 metros cuadrados por habitante, y otras en las que podemos tener hasta 15 o incluso más metros cuadrados de área verde por habitante. Y esto habla de un desarrollo desigual que ha tenido la ciudad, un desarrollo desigual que se siente mucho en dos sentidos. Un primero, donde en la parte central es mucho más evidente el crecimiento de buenas condiciones en términos de infraestructura, y hacia los márgenes un deficiente crecimiento en términos de oferta de infraestructura, pero también se siente en términos de la diferencia entre oriente y poniente. Mientras el poniente tiene la mayor cantidad de áreas verdes de la ciudad, el oriente está desprovisto de este tipo de espacios públicos y espacios públicos de calidad. Hay otra condición que ha sucedido a lo largo de la historia de la ciudad, y es que las áreas verdes no necesariamente se encontraban o se encuentran incluso aún, porque esto es un proceso de mediano aliento, en la calidad que tienen que estar. Aproximadamente 30% del arbolado de la ciudad tiene algún tipo de plaga, y tiene un tipo de plaga desde hace aproximadamente 30, 40 años que empezó a surgir mucho este tipo de problemas en muchas de las zonas urbanas. Y tiene que ver el problema de las plagas con varias cosas que se suman. Una son las formas de cuidado y de mantenimiento. En las ciudades, en muchas de las zonas urbanas, las formas de mantenimiento han implicado cosas como una excesiva poda de estas áreas verdes que limitan la diversidad de vegetación que crece. Hace además que la forma en la cual se da el mantenimiento debiliten la forma en la cual se nutren los ecosistemas. Mucha gente a lo largo de generaciones ha enseñado a sus hijos, a sus hijas, a que los jardines, por ejemplo, se barren, que se barren las hojas, que se barren las flores, cuando en realidad son estas hojas y estas flores que caen en el invierno y que cubren los suelos, o en el otoño o en el invierno, son las que permiten luego, cuando se descomponen, volver a nutrir al árbol, volver a nutrir el suelo del cual el árbol se nutre, puede crecer fuerte y puede defenderse de las plagas. Este mantenimiento justo entonces tiene que ver con el estado de salud de los suelos que son finalmente el corazón de la salud de los ecosistemas, porque finalmente los suelos no son solo un conjunto de arenas que es mucho como la mayor parte de la gente lo ve. Los suelos son comunidades vivas, están llenos de elementos que permiten que en la parte externa, esta que nosotros vemos en la superficie, se exprese la salud de este suelo. Otra de las cosas importantes que nosotros también identificamos en las condiciones de las áreas verdes de la ciudad es que a lo largo de muchísimo tiempo la Ciudad de México, sin ser exclusivo de la Ciudad de México, porque fue una lógica extendida en el mundo, básicamente se plantaban árboles, cuando en realidad los árboles necesitan de otro tipo de vegetación para poder crecer sanos, para también poder crecer fuertes, y que los suelos también se mantengan saludables para poder nutrir a estos árboles. Entonces los árboles, que si bien son
la cúspide de un proceso de construcción de un ecosistema vegetal, digamos, del conjunto de la vegetación. Necesitan tener arbustos, necesitan tener hierbas, necesitan tener otro tipo de vegetación que cubre los suelos, de manera que se asemeje más a un pequeño ecosistema, a una especie de comunidad vegetal, y en ese conjunto es muchísimo más fácil que entre todos se apoyen, que entre todos se protejan, y entonces den como resultado sí árboles sanos, sí comunidades vegetales sanas. Y una cosa que sucedió también en todas las zonas urbanas del mundo, en este afán de mantener a la naturaleza alejada de nosotros, porque existía una lógica particular donde a la naturaleza se le hacía culta. Por eso se cultiva la naturaleza, por eso así se genera la idea de los cultivos ordenados, ¿no? Que es mucho como se da el crecimiento y desarrollo de la agricultura. Las ciudades se fueron haciendo cada vez más limpias, menos contaminadas de naturaleza, y se fueron cubriendo de cemento, se fueron cubriendo de infraestructura gris que fue impidiendo que se filtrara el agua, por ejemplo, o que creciera distintos tipos de vegetación. Y esto finalmente ha llevado, por supuesto, no solo en la Ciudad de México, sino en el mundo en general, y por eso el reto y la condición en la que nos encontramos ha ido llevando a una pérdida, a un deterioro de los ecosistemas y por lo tanto de la riqueza biológica, de la riqueza de las distintas formas de vida que existen en las distintas partes del mundo. Hay un dato muy importante sobre la Ciudad de México y que habla de la nobleza de este ecosistema en el que vivimos en la ciudad. La Ciudad de México, a pesar de que la mayor parte de la gente la conoce por la zona encementada, por la zona más urbanizada, en realidad más de la mitad de su territorio se conoce como suelo de conservación. Es un suelo de bosques, de humedales y de campos de cultivo. Un suelo rural y un suelo boscoso y de humedales. Y además en este lugar tan importante que alberga una buena proporción de bosques de encino y de pino encino, existen una gran variedad de formas de vida, tantas que a pesar de la historia de presión tan fuerte que ha habido en la ciudad, aún existe aquí el 2% de la biodiversidad del planeta, que representa también el 12% de la biodiversidad de nuestro país. Al igual que en el programa de cosecha de lluvia, les decía, nosotros analizamos este conjunto de condiciones ambientales como las que les acabo de comentar, y también las condiciones sociales en el sentido de en dónde existe ciertas necesidades en función de si hay transporte público, si hay ciclovías, si hay senderos, si hay banquetas, si hay condiciones para que la gente pueda caminar o no en caso de que hubiera un área verde cercana, y también identificamos condiciones de riesgo de la ciudad, riesgo en términos sociales, pero también riesgos de otra naturaleza. Si, por ejemplo, cercano a las zonas de acceso a un área verde, es decir, el sendero por el cual una persona podía caminar, hay un talud de un cerro y puede ser riesgoso para que por ahí transite, o si eventualmente en esta zona, en términos de riesgos sociales, hay una calle de alta velocidad, etcétera. Ese conjunto de cosas fueron analizadas en una matriz de problemas, de manera que pudiesen generarse las distintas propuestas como las que les voy a presentar acá. Y además nosotros hicimos una definición clara de por dónde queríamos conducir
a la Ciudad de México en términos de esta infraestructura verde y azul. Una primera es la consideración de que teníamos que seguir lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza, que no es otra cosa más que el conocimiento que a lo largo de muchísimos años el mundo de la ecología ha reunido como análisis de la forma en la que la naturaleza funciona para resolver distintos tipos de cosas, para procesar, por ejemplo, la materia orgánica y reconvertirla en nutrientes, para infiltrar agua, para generar refugios para la vida silvestre, etcétera. Definimos también esto que les comentaba antes de que la ciudad necesita no solamente árboles, la ciudad necesita los distintos estratos vegetales, estos que les comentaba que son, si bien hay que tener árboles, hay que tener también arbustos que son más chaparros que los árboles y hay que tener hierbas que son todavía más chaparros que los arbustos y hay que tener cubresuelos, estos que se arrastran sobre el suelo para poder proteger la humedad y al conjunto de organismos que también viven en la capa de este suelo. También como principio de este programa de infraestructura verde, identificamos que un reto importante para la ciudad era la recuperación de las especies nativas. Especies que, por ser justo propias de la zona, se adaptan mejor, responden mejor y necesitan muchísimo menos mantenimiento. Y la otra, colocamos una intencionalidad en un grupo muy importante, un grupo que se encuentra en riesgo en el mundo, que es el grupo de los polinizadores, los insectos, muchas aves, mamíferos, que generan la posibilidad de reproducción de las plantas, que son las que permiten que nosotros consumamos sus frutos, que nosotros cubramos la mayor parte de las necesidades de alimento, de medicina, de vestido. 80% o 88%, dependiendo de la cultura, de los recursos de los que dependemos, dependen de la existencia de los polinizadores. Y justo es el grupo zoológico más amenazado en el mundo. Por eso es que nosotros colocamos en la forma de revegetación de la Ciudad de México la intencionalidad de aumentar a estas plantas que permiten la vida de los polinizadores. Para poder ejecutar el programa de infraestructura verde de la ciudad, nosotros realizamos, antes de ponernos manos a la obra, realizamos una serie de cosas que nos permitieran estar listos. Íbamos juntos, digamos, por supuesto, construyendo capacidades institucionales y operativas y ejecutando el programa. Crecimos, mejoramos las condiciones de los viveros de la ciudad, generamos esquemas de colaboración interinstitucional con distintas instituciones, con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por ejemplo, para iniciar la recuperación de especies nativas, en donde trabajamos y a la fecha tenemos 80 nuevas especies nativas reintegradas en nuestros viveros y por lo tanto en la lógica de formación de los jardines que ahora instalamos en distintas partes de la ciudad. Generamos una larga lista de dictámenes de estas áreas verdes urbanas que hay en la ciudad que nos permitieron identificar en qué estado estaban, cuánto los visitaba la gente, si la infraestructura que había verdaderamente servía para el gozo, para el uso, para los servicios ambientales que también deben de cubrir las áreas verdes. Capacitamos a una gran cantidad de personas de la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudad y de las alcaldías encargadas de las áreas verdes, de manera que pudiéramos y que podamos ir paulatinamente mejorando la forma en la cual diseñan las áreas verdes, manejan las áreas verdes, les dan mantenimiento
y recrean, digamos, las mejores condiciones con este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. Y generamos también mecanismos de coordinación que nos han hecho funcionar muy bien, tanto con las alcaldías como con el sistema de aguas de la Ciudad de México y la Secretaría de Obras, como les decía, porque en conjunto manejamos distintas áreas de la ciudad. La ciudad es tan grande y afortunadamente cada vez va teniendo más espacios verdes para la gente, que sería imposible que una sola institución tuviese posibilidad de hacer el manejo apropiado. Nosotros, como Secretaría del Medio Ambiente, por ejemplo, trabajamos de manera particular sobre las áreas naturales protegidas, sobre los bosques urbanos, las barrancas, el suelo de conservación, pero trabajamos en conjunto también con SACMEX en este gran canal hermosísimo que estamos restaurando, que es Canal Nacional. Trabajamos en conjunto con SOPSE en las vialidades primarias, que son estas grandes avenidas, y también en otros espacios públicos, en otros parques que dependen de SOPSE para su mantenimiento, y por supuesto con las alcaldías que se encargan de las vialidades secundarias y de los parques que hay de manera particular en sus demarcaciones. Y construimos un mecanismo particular para ciudadanizar nuestra búsqueda de una ciudad con más vegetación. Un reto ciudadano al que llamamos Reto Verde, en el cual convocamos a la gente, en el cual la jefa de gobierno en el año 2019 convocó a la gente a que junto con nosotros saliéramos a plantar, a convertir a la ciudad en una de las ciudades más verdes y comprometidas con el regreso de la naturaleza al interior de su zona urbana, una de las ciudades más sustentables del mundo. A eso nos convocó Claudia en el año 2019. Y eso nos llevó a ejecutar de manera particular un conjunto de programas, uno al que llamamos Sembrando Parques, en donde construimos 16 grandes áreas verdes en distintas partes de la ciudad, particularmente en el oriente. También hicimos un esfuerzo particular para el norte. Hicimos además otro programa al que hemos llamado Jardines para la Vida, en donde hemos capacitado a más de 500 mujeres, particularmente especialistas en jardines para polinizadores. Jardines en donde hemos establecido a la fecha casi 700 de estos jardines polinizadores a lo largo de toda la ciudad. Tenemos otro programa dentro de este trabajo de infraestructura verde al que llamamos Bardas Vivas, donde a la gente y a las instituciones las convocamos a que nos permitan y les apoyamos en plantar enredaderas en sus bardas para enverdecer toda esta zona de bardas que hay en muchísimas partes de la ciudad. El Reto Verde, que como les comentaba era la forma de hacer ciudadano este trabajo que tiene que ser de todos para hacer más, poner más vegetación en la ciudad. Hicimos también un trabajo de construcción de humedales y de rehabilitación del sistema de humedales naturales. Y hemos hecho además un trabajo muy importante para el saneamiento y para la revegetación de las zonas donde nacen varios de los ríos de la ciudad, y hemos iniciado este proceso de rehabilitación de los ríos de la ciudad, que nos va a llevar bastante tiempo, pero también es muchísimo el daño que a lo largo de muchísimas décadas se ha hecho sobre estos ecosistemas. Les comento los avances en estos trabajos, en donde a la fecha llevamos 34 millones de plantas distribuidas en toda la ciudad. Alrededor de 22 millones han sido plantadas en la zona de suelo de conservación y el resto en la zona urbana. Hemos incrementado de manera importante las áreas verdes por habitante, ¿no? Hemos recuperado
casi 400 hectáreas de suelo de conservación que han sido invadidas a lo largo de décadas en nuestra ciudad, paulatinamente avanzando la mancha urbana sobre este suelo tan importante de la ciudad. Hemos aumentado la producción de nuestros viveros, que va aproximadamente de 500,000 ejemplares que se producían en el año 2018 a más de 10 millones que ahora producimos en el año 2022. Y este conjunto de cosas que hemos logrado a partir del aumento en el áreas verdes, a partir del aumento de las especies nativas que hemos introducido en la ciudad, nos han permitido varios resultados que son muy, muy importantes. Pasamos de tener 355 especies de aves a 397 en este año. Estas 42 nuevas especies de aves que ahora vuelan por la ciudad responden a que ahora existen mejores condiciones para su refugio, por lo tanto también para reproducirse, para poner, para esconder, para refugiar sus huevos y sus polluelos, y también para encontrar alimento, porque el hecho de que hayamos puesto cada vez más jardines para polinizadores hace que las aves tengan también muchísimo más alimento, y esto habla entonces de una cadena alimenticia que está cada vez más sana. Además, con este conjunto de espacios públicos, estos 16 parques que les comento, nos han permitido aumentar 1,500 hectáreas de área verde en las zonas más urbanas de la ciudad, que permiten también una captura de carbono, es decir, una disminución de las emisiones que la ciudad tiene, de los gases que están provocando el cambio climático. Acá algunas de las imágenes de este conjunto de áreas verdes nuevas, grandes áreas verdes que la ciudad ha aumentado, ha mejorado y las mantiene como espacio público para el uso, para el gozo de sus habitantes, pero también para el uso, para el gozo, para la vida de los otros seres con los que compartimos la Ciudad de México. El Cerro de la Estrella, el Parque Ecológico de la Ciudad de México, la Sierra de Guadalupe, la Sierra de Santa Catarina, el Parque Ecológico de Xochimilco, el Bosque de San Juan de Aragón, el Bosque de Chapultepec, el Parque Lineal de Canal Nacional, el Parque Lineal en el Eje 6 Sur, el Parque Cantera, el Parque Ecológico Cuitláhuac, el Parque Lineal Avenida Gran Canal, el Parque Vicente Guerrero, el Parque Leona Vicario, el Deportivo El Vivero, el Parque Lineal Avenida Chapultepec, como los grandes espacios nuevos que hemos abierto, pero también muchísimos otros que son pequeños y que están a lo largo de todas las avenidas de la ciudad. Y en el último componente de esta infraestructura verde y azul, en donde, como les decía, recuperar los ríos y los cuerpos de agua de la ciudad sin duda constituye la mayor aspiración de quienes vivimos en la Ciudad de México. Sin embargo, es una aspiración que nos va a tomar tiempo porque finalmente la ciudad se volcó, se encimó sobre estos ecosistemas, los deshizo, los taponeó, los convirtió en drenaje. Y ahora reconstruirlos implica un trabajo cuidadoso porque hay que hacer una especie de acupuntura urbana que nos permita recuperar estos ecosistemas sin afectar a mucha de la gente que también ya habita en la ciudad. Para eso, pues hemos hecho una inversión muy importante en este proceso de rehabilitación, iniciando con estos primeros 6 cuerpos de agua que son el Canal Nacional, el río San Buenaventura, el río Magdalena, el Eslava, el río de los Remedios y el río Santiago. Además de esto, de la limpieza de este conjunto de cauces de ríos, hemos trabajado muy intensamente en la reapertura y el saneamiento
del sistema de canales en la zona de humedales de la Ciudad de México, donde hemos saneado año con año cada vez más alrededor de 900,000 metros cuadrados de este sistema de canales, porque esto nos implica la recuperación de uno de los grandes valores bioculturales reconocidos internacionalmente también de la ciudad, que es el sistema Chinampero. Además de esta recuperación en los sistemas de canales, hemos trabajado en la recuperación de estos humedales naturales, en donde tenemos un trabajo importantísimo en alrededor de 700 hectáreas. Y hemos construido en la parte más urbana de la ciudad cerca de 20 hectáreas de humedales construidos que nos permiten trabajar en una línea de revaloración de este ecosistema que a lo largo de siglos ha sido considerado uno de los ecosistemas menos valorados socialmente, porque se asoció en a lo largo de mucho tiempo como fruto, como propicio para la enfermedad, como constructor de enfermedad, y la gente se volcó a lo largo de siglos a rellenarlos. 70% de los humedales del planeta se encuentran en proceso de franco deterioro. La recuperación de estos espacios de humedad, ríos, canales y humedales en general que tenemos, están también aportando una importante cantidad a la disminución de emisiones de gases contaminantes que están provocando el cambio climático en nuestro planeta. Eso es todo, espero que haya sido de su interés.